Amén. Gloria al Señor. Nos remitimos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, a la altura del verso 4. Dice la Escritura así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amado Dios, gracias. Tú eres el mismo, Señor. Tu palabra lo declara, lo confirma y tenemos revelado en nuestro corazón que solamente hay un Dios único y verdadero que cubre toda la eternidad, el que está en todo, sobre todo y es para todos. A ti acudimos no solo como Dios, ante todo como Padre, en virtud del nuevo pacto. Gracias a la sangre del Cordero inmolado que se derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por esa lanza que traspasó tu costado, Señor. Padre, cuando el velo se rasgó, se abrió la puerta para que ingresáramos confiadamente al trono de la gracia. Y con la convicción que da tu Espíritu Santo, y te decimos, Abba Padre, gracias por tu palabra. Tú eres el mismo, tú no cambias. Tú estás sobre todas las cosas. Estás en cada uno de nosotros. Y hoy te queremos escuchar, Señor. Háblanos, Señor, conforme a tu propósito. Que sea hecha en nosotros tu voluntad y que tu palabra quede como semilla viva para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. Amén. Bueno, quiero solamente recordar de esta cita que acabamos de hacer, de leer, que la Trinidad está aquí presente. Primero habla de los dones del Espíritu Santo, que también es Dios. Luego habla de los dones ministeriales. Hay diversidad de ministerios, son los 5 dones ministeriales. Dice, pero el Señor es el Señor Jesucristo, es el mismo, es el Hijo de la Trinidad, la segunda persona, que también es Dios. Y finalmente en el versículo 6 habla de la diversidad de operaciones, o como nosotros los vimos, ministerios operacionales o dones motivacionales. Recuerde que desde la última fecha de noviembre y hasta enero estuvimos viendo los 9 dones del Espíritu Santo. Estuvimos viendo palabra de sabiduría, palabra de ciencia, estuvimos viendo fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diverso género de lenguas e interpretación de lenguas. Después estuvimos viendo en Romanos 12, del versículo 6 al 8, estuvimos viendo los 7 dones motivacionales, el de servicio, el de enseñar, el de exhortar, el de repartir, presidir, misericordia y diferente y profecía. Ahora, hoy vamos a empezar a ver los 5 dones ministeriales. Vamos entonces a ir ahora, le voy a estar pidiendo el favor a mi hermana Marta Patricia, que me ayude a leer Efesios capítulo 4, versículo 8 al 11. Efesios 4, versículo 8 al 11. Martica, ¿estás por ahí? Marta Patricia. Okay. Mi hermana Flor, ¿me puedes ayudar a leer Efesios 4, versículo 8 al 11? Sí, señora, amén. Gracias, mi hermanita. Pasemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual dice,
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gracias. Amén. ¿Quién fue el que descendió? El Señor Jesucristo. Se hizo hombre, padeció, murió y luego de bajar a lo más profundo de la tierra, al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. De ese es el que está hablando el versículo 8 y 9 que mi hermana Flor nos acaba de leer. 8, 9 y 10. Y dice que él mismo es el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios nunca se equivoca, Él tiene un plan perfecto. Y en el plan, cuando el Señor Jesucristo tenía que partir y ascender, nos dejó estos dones. Estos dones, para que ustedes también sepan, no solamente se les conoce como dones ministeriales, también se les conoce como los dones de la ascensión de Cristo. Pues ya no lo leyó la hermana Flor aquí, de la ascensión de Cristo. Estos 5 dones también son conocidos así, como dones de la ascensión de Cristo. Ahí mismo, más abajito, vamos a leer en Efesios 4, del 12 y 13, dice, ¿para qué son esos dones? Esos dones tienen una meta, unas metas que son ese propósito con el cual el Señor Jesucristo nos dejó esos dones. Pensemos que si están los maestros, están los pastores, los evangelistas, los profetas y los apóstoles, son unos servidores especiales. ¿Es igual el ministerio de la profecía al ministerio del profeta? No, no es el mismo. El que vamos a ver aquí, nosotros ya estudiamos el don de profecía. Lo que vamos a aprender aquí es el don ministerial del profeta, del servicio. Son personas que Dios ha escogido para hacer un servicio. Entonces, ¿para qué? ¿Qué busca el Señor con esos 5 dones ministeriales? Dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me voy a permitir leerlo en una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Y dice ese mismo en Efesios 4, 12 y 13. Ellos tienen, o sea, voy a tomarlo desde el 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los apóstoles, que es el dedito gordo, los profetas, que es el dedo que señala, que muestra, los evangelistas, que es el del medio, el que reúne, el anular donde se pone el anillo, los pastores y finalmente el dedo meñique, los maestros. Y dice también que él dio y que él llamó y nombró Cristo mismo estos dones en la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos tengan la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. También dice esta versión en el versículo 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Dios. Ahora bien, esas metas
Las vamos a mencionar. Son 6, de acuerdo a lo que leímos en esos versículos. Primera meta, preparar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Yo creo que nuestra iglesia UJ Madrid está caminando por el camino que tiene que ir. Preparar al pueblo de Dios para las obras de servicio. Segundo, edificar el cuerpo de Cristo. Hay varias maneras para edificar sobre la roca, sobre la base que es Cristo. O usted puede edificar con oro, plata y piedras preciosas, o usted puede edificar con heno, hojarasca y paja. Yo creo que nosotros estamos construyendo y edificando sobre la roca, sobre la base que es Cristo, y que cuando lo hacemos con oro, plata y piedras preciosas es el servicio que le damos al Señor. Nuestro pastor nos ha enseñado y nuestra pastora nos ha enseñado a edificar de buena manera, a edificar y poner la casa sobre la roca, sobre ese oro, sobre esa plata y sobre esas piedras preciosas, y no al contrario, porque lo que mira Dios es ese corazón de servicio y el amor con el que uno lo haga. Eso es edificar. Cuando lo hacemos con mentira, con orgullo, en el momento que no quiere, como decía la pastora, por obligación, estamos edificando mal. Pero nosotros tenemos ejemplo de nuestros pastores para edificar de la mejor manera. Tercero, traer el cuerpo a la unidad de la fe. ¿A la unidad de qué? De la fe. Yo creo que nuestros pastores nos enseñan que más que estar pidiendo allá en la iglesia, lo que tenemos que aprender es a dar gracias a Dios. Y cuando usted da gracias a Dios, y como lo decían los pastores, el pastor Oscar y el pastor invitado el día domingo, cuando usted está adorando y alabando a Dios, usted le está diciendo, yo creo. Y usted está demostrando y su fe está creciendo. Por eso, estos dones ministeriales en su tercera meta buscan traer el cuerpo a la unidad de la fe. Cuarta meta, enseñar el conocimiento del Hijo de Dios. Leí a mi hermana Eloísa la cita que nos correspondía para hoy. Yo me hice devolver sobre primera de Juan 2:27, donde dice, y la unción misma que tenéis, y les dije que reemplazaran esa palabra unción por Espíritu Santo, vemos que el que nos enseña todas las cosas es el Espíritu Santo. Y él no solo enseña lo que nosotros leemos, sino lo que ha visto y lo que ha escuchado. ¿De qué ha escuchado? Del Hijo de Dios. Cuando usted, mi hermano, y como lo tenemos aquí, hacemos cultos virtuales, estamos enseñando la palabra, tenemos cultos presenciales, estamos estudiando también en el instituto, ahora estamos estudiando diplomado y maestrías con la Universidad de Chan. Cuando usted se dispone a aprender y a dejarse enseñar para conocer cada día más al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Entonces van ya 4 metas. La primera, preparar al pueblo de Dios para buenas obras de servicio. Segundo, edificar el cuerpo de Cristo, que esa edificación sea con oro, plata y piedras preciosas, sobre la roca, sobre la base que es Cristo. Tercero, traer a la unidad de la fe. Cuando usted adora y alaba, le está diciendo, Señor, yo te creo, yo tengo fe en que tú estás obrando. Cuarto, enseñar en el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que permanentemente está pasando en la iglesia de UJ Madrid. Quinto, llevar a los creyentes a madurar, a la madurez. Ustedes escuchan siempre a mi esposo cuando estamos diciendo para que podamos madurar y dar, crecer, madurar y dar fruto. Y es una de las cosas que están en las carteleras, crecer, madurar y dar fruto. Es uno de los nortes que nuestros pastores también tienen para que nosotros dejemos de ser bebés espirituales y crezcamos en el conocimiento de su palabra, y en esa madurez podemos servir y ayudar a otros. Finalmente, la última meta, la número 6, llevar a la plenitud de Cristo. ¿A la qué? Dice la palabra en el versículo 13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿De la qué? De la plenitud, para que esa medida sea plena y completa a la medida de Cristo. A eso se refiere. Entonces, estamos viendo
cuando arrancamos con 1 Corintios 12, del 4 al 6, que la Trinidad está presente, que hay dones espirituales, que hay dones u operaciones motivacionales y que hay dones ministeriales que el Señor Jesucristo cuando ascendía los dio y que se consideran también dones, dones de la ascensión de Cristo, que son 5. Vemos que es una mano. Son apóstoles, son profetas, el dedo de la mitad, evangelista, el de anular donde está la argolla, pastores y el más pequeño, pero no menos importante, el maestro. Se necesitan todos para lograr el agarre. El apóstol y el profeta están juntos. El pastor y el maestro también están juntos. Y el evangelista agrupa y cohesiona. Otra de las cosas que tenemos que saber acerca de estos dones del ministerio o dones ministeriales es que son designados por Dios y no por elección de hombres. Muchas veces, cuando sabemos que el Espíritu de Dios está haciendo algo, muchas veces queremos ayudarle y nos equivocamos. Los dones ministeriales vienen de parte del Señor Jesucristo y Él es el que llama, Él es el que escoge, Él es el que equipa y Él es el que envía. Pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos ser conscientes que aquellas personas que fluyen en esos dones tienen que ser confirmados con sus pastores, con sus líderes y por supuesto, primero que todo, la persona, a través de su palabra, de su prédica, con la imposición de manos, pero tiene que haber una confirmación de ese llamado. Voy a estarle pidiendo el favor a mi esposo que me ayude a leer. Ya que estoy yo acá, vamos a bajar la lectura 1 Corintios 12, 27, 28. 1 Corintios 12, 27, 28. Dice, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todos los ha puesto el Señor para que ocupen un lugar, un ministerio. El llamado entonces a los dones ministeriales, ¿de quién es? Del Señor Jesucristo. Él mismo los impartió. Diferente a los dones del Espíritu Santo y diferente a los dones u operaciones que estuvimos viendo en Romanos, donde está el servicio, la enseñanza, el que preside. Son diferentes, pero todos deben ser confirmados en la persona y confirmados con sus pastores, sus líderes, con la palabra de Dios. Recuerda, si Dios te escoge para el ministerio, deja que Dios confirme eso en ti, en tus pastores o en tus líderes. No trates de demostrar una cosa diferente. Proverbios 18:16 dice, Proverbios 18:16 dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Dios mismo muestra el camino y lo muestra en el momento correcto y en el lugar adecuado y correcto. Nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a esa voz, a esa confirmación. Es un regalo de Dios. Él confirma, Él equipa, Él envía, porque todo eso que es el llamamiento lo hace el mismo Dios, en este caso el Señor Jesucristo, con los 5 dones ministeriales o dones de la ascensión de Cristo.
¿Cómo se ha representado para algunos teólogos? Pues como les mostraba, con la mano. El apóstol es el pulgar, trabajando con todos los demás dedos. Él puede trabajar con todos los demás dedos. El profeta es el dedo índice. Así dice el Señor. Y trabaja más cerca con el apóstol. El dedo del medio tiene más alcance y es el evangelista. El dedo anular, donde nos ponemos la argolla, es el pastor. Simboliza una relación especial de amor entre él y su congregación. Y el dedo meñique, el más pequeñito, es el maestro, que trabaja de cerca con su pastor. Y es muy necesario para mantener el equilibrio de la mano. Es decir, que todo se necesita. Vamos a terminar viendo hoy cómo en el Antiguo Testamento, en el modelo del tabernáculo, ustedes saben, el tabernáculo tiene 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En la parte de la puerta para entrar a la segunda porción, al lugar santo, que era la parte más alta y más angosta que el atrio, habían 5 columnas, y esas 5 columnas representan los 5 ministerios. Fíjese que estamos viendo citas del Nuevo Testamento, pero desde que Dios apartó a su pueblo, a Israel, y le dio la manera correcta como Moisés tenía que construir este tabernáculo, esta casa, ya en el corazón de Dios estaban esos 5 ministerios. ¿Por qué? Porque la entrada, la puerta de la entrada al lugar santo están esas 5 columnas, que son los 5 ministerios. Los 5 ministerios siempre hay que recordar, el Señor Jesucristo no trabajaba con un único hombre, él trabajaba, era muy organizado y cada uno tenía una posición diferente. En el modelo del Señor Jesucristo estaba él mismo, representando cada uno de esos 5 ministerios. Él fue el apóstol. Jesús mismo fue apóstol. Él fue constituido por el Padre. Dice Hebreos 3, versículo 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En el modelo de Jesús, el primero que cumplía los 5 ministerios fue el mismo Señor Jesucristo, el primero apóstol. Él fue constituido por el Padre, apóstol y sumo sacerdote. Segundo, profeta. Nadie puede negar su misión profética aquí en la tierra. Es un hecho que el Señor Jesucristo vino a denunciar el pecado, a llamar al arrepentimiento y a proclamar lo que había que venir. Entonces, él también, aparte de ser apóstol, profeta, el mismo Señor Jesucristo. Pero él también evangelista. Jesús predicó ¿qué? El evangelio de la salvación. ¿A quién? A su pueblo, a Israel. Pero no solamente ahí, dejó el legado para los gentiles, o sea, para nosotros. Él cumplió entonces apóstol, profeta, evangelista, pastor, el pastor de las ovejas. Él es el buen pastor. Juan 10:11 habla del buen
pastor, dice la palabra en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y finalmente, ¿cuál es el quinto ministerio del Señor Jesús? Maestro. Jesús se ocupó por instruir, enseñar primero a sus discípulos y luego con su ejemplo a otros. Juan 13, ahí adelantico, Juan 13, 13 al 14. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor cumplió en su propia vida los 5 dones ministeriales: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Jesús mismo es nuestro ejemplo de los dones ministeriales para el servicio, para las metas, para alcanzar la medida y la altura del Señor Jesucristo, para estar completos en Él y poder desarrollar. Por eso cuando Él iba ascendiendo, Él mismo entregó estos 5 ministerios del Señor Jesucristo.